La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro tanto de estar contigo hoy. Qué regalo tan grande del Señor poder encontrarnos cada día. Estamos a miércoles 15 de marzo y el Evangelio es de San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. Como cada miércoles y cada viernes, el Señor y María nos invitan al ayuno. Ya sabéis que los primeros cristianos ayunaban los miércoles y los viernes. Y nosotros también somos invitados por el Señor y por María a ayunar los miércoles y los viernes. Antes de empezar a explicar el Evangelio, tengo un anuncio muy importante que haceros. Aunque los que estáis suscritos al boletín ya lo sabéis hace tiempo, es para nosotros muy deseable que os suscribáis a nuestro boletín. Lo podéis hacer entrando en mariaconnosotros.org y ahí, bajando la página, bajando hacia abajo con el ratón, podéis encontrar el lugar donde os podéis suscribir al boletín. Y ahí es donde más os anunciamos las cosas de nuestra familia, de María con nosotros. Y hace tiempo os hemos anunciado que vamos a tener unos ejercicios espirituales para nuestra familia, para nuestro grupo de oración. Son desde el viernes 17, es decir, pasado mañana, hasta el domingo 19 de marzo. Los va a impartir el Padre Alfredo y tendremos una meditación el viernes por la tarde, 2 meditaciones el sábado y 2 meditaciones el domingo. Así que estáis invitados a hacer con nosotros estos ejercicios espirituales de fin de semana. Si podéis, marcharos a un lugar retirado, a una casa de retiro, de ejercicios, o si no podéis, pues en casa, y haced estos ejercicios espirituales cuaresmales porque os harán mucho bien. Bueno, y ahora pasamos al Evangelio. Tengo hoy muchas cosas que decirte, mi querida alma contemplativa, aunque, por supuesto, como cuando he estado orando con el Evangelio, han aparecido tantas cosas que quiero comentarte, que quiero compartir contigo, no me va a dar tiempo, lo sé de antemano, a compartirlo todo. Así que voy a intentar ir a lo que me parece más importante, lo que me parece que más puede ayudar a tu alma. Vamos a empezar leyendo el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse
hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Este evangelio lo he explicado hace no mucho, creo recordar, pero lo que hoy te quiero comentar, mi querida alma contemplativa, es referente a la primera lectura, más que al evangelio, porque la primera lectura de la Santa Misa de hoy tiene cosas que creo que son muy enriquecedoras de comentar. Así que vamos a ir a la primera lectura. Es del libro del Deuteronomio. Deuteronomio 4, versículo 1 y versículos del 5 al 9. Moisés habló al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño, para que, cumpliéndolos, viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. Mirad, yo os enseño los mandatos y decretos, como me mandó el Señor mi Dios, para que los cumpláis en la tierra donde vais a entrar para tomar posesión de ella. Observadlos y cumplidlos, pues esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales, cuando tengan noticia de todos estos mandatos, dirán: ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación. Porque, ¿dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? Vamos a hacer aquí una pausa. ¿Dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? Querida alma contemplativa, quiero subrayar que nuestro Dios es un Dios inmensamente cercano. Y para explicártelo mejor, voy a tomar el número 1 del Catecismo, que habla precisamente el número 1 del Catecismo sobre esta cercanía de Dios. Dice así: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado, es decir, feliz en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada.
Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, se hace cercano al hombre. Dios se hace cercano al hombre. Nuestro Dios no es un Dios lejano. Nuestro Dios es un Padre infinitamente cercano. Le llama y le ayuda a buscarle, a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas. Es decir, Dios se hace cercano. ¿Cómo se hace cercano? Llamándole al hombre, pero no le llama desde lejos. Más bien, se acerca a ti y te habla al oído. O más bien te habla al corazón. Así de cercano se hace, como alguien que te habla al oído. Te ayuda a buscarle, a conocerle y amarle con todas tus fuerzas. Y luego os quiero leer, porque es maravilloso, el número 2581 del Catecismo, una parte de este número. Para el pueblo de Dios, bueno, os lo voy a leer entero porque habla de la oración. Y entonces, como habla de la oración, os lo voy a leer entero. Para el pueblo de Dios, el templo debía ser el lugar donde aprender a orar. ¿Y nosotros dónde aprendemos a orar? Pues en la parroquia. Aprendemos a orar en la familia. Y esta familia espiritual, María con nosotros, es en gran medida una escuela de oración. Yo tengo mucho empeño en enseñarte a orar. Y de hecho, todos los días, o casi todos, tenemos un vídeo de la adoración eucarística con el Evangelio del día, que es una oración para que aprendas a orar orando. Y dice con respecto al templo, las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios, la ofrenda de la tarde, el incienso, los panes de la proposición, todos estos signos de la santidad y de la gloria de Dios, altísimo, pero muy cercano. Fíjate qué impresionante. Dios altísimo, pero muy cercano. Dice más o menos San Agustín algo así. Yo lo voy a adaptar un poco. Señor, eres altísimo, más alto que todo lo alto. Y eres interior a mí, más íntimo que todo lo íntimo mío. Todo esto eran llamamientos y caminos para la oración. ¿Veis? Hasta aquí vamos a leer. Entonces Dios es inmensamente cercano. Y porque Dios es inmensamente cercano, nosotros tenemos que ser austeros. Querida alma contemplativa,
tienes que ser austera. La oración colecta del día de hoy nos habla sobre la austeridad. Y os quiero explicar un poco lo que es la austeridad, según el diccionario. Te lo quiero explicar, mi querida alma contemplativa, porque es que la austeridad de nuestra vida nos va a ayudar inmensamente a encontrar a ese Dios cercano. Si tú no eres austero, aunque Dios sea tan cercano a ti, no le vas a encontrar, porque te llenas de cosas. Entonces no dejas sitio para Dios. Austeridad, cualidad de austero. Mortificación, segundo significado, mortificación de los sentidos y pasiones. Tienes que mortificar tus sentidos y tus pasiones. No te puedes dejar llevar por tus sentidos. No puedes vivir fuera de ti, siempre pendiente de tus sentidos. No te puedes dejar mover por tus pasiones. Tienes que ser austero. Y luego, dentro de los significados de austero, vamos a subrayar el segundo significado y el cuarto. Segundo significado, sobrio, morigerado, sin excesos. Morigerado significa de buena vida, de buenas costumbres. Tienes que ser sobrio, sin excesos. No te vayas a los extremos. No te vayas a los excesos. Sé sobrio. Y el cuarto significado, retirado, mortificado y penitente. Precisamente vamos a hacer retiro este fin de semana, ejercicios. Tienes que ser retirado, mortificado y penitente si es que quieres encontrar a tu Dios. Bueno, creo que hemos compartido en este día algo precioso. Y me he alegrado tanto de estar con mis queridos hijos espirituales y hermanos espirituales. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.